Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de En Contraste con José Andrade Sosa. El día de hoy tengo un tema interesante, el cual tiene que ver con aprenda a medir con el multímetro. Para eso vamos a utilizar este que tengo aquí en mis manos y gracias a la tecnología les podré describir cómo hacerlo con los instrumentos que tengo aquí en pantalla. El multímetro es un instrumento indispensable para el electricista o el electrónico, ya que es una herramienta básica para poder desempeñar cualquier labor en este contexto. Para hacer aún más énfasis en la importancia que tiene este instrumento, lo puedo manejar mediante analogías diciendo lo siguiente. El multímetro es a el electricista o a el electrónico, como las pinzas son al mecánico, la planta de soldar es al herrero, el estetoscopio es al médico o el martillo al carpintero. Actualmente existen en el mercado demasiados tipos diferentes de multímetros. Sin embargo, para delimitarlos todos y englobarlos en una función que todos estos tienen, puedo decir lo siguiente. El multímetro, cualquiera que exista en el mercado, se utiliza o puedes hacer con él mediciones de voltaje, corriente y resistencia. Algunos tienen más. Debido a que el hacer una medición correcta con el multímetro implica mucho tiempo, tiempo que sería insuficiente en un solo video, lo que propongo es manejar diferentes secciones con la misma temática. En este primer video, bueno, pues iniciaremos con la introducción, con identificar algunos multímetros que se encuentran en el mercado y dónde colocar la perilla adecuadamente, así como las puntas de conexión, dependiendo lo que vayas a medir, voltaje, corriente y resistencia. Y posteriormente continuaremos con más funciones, hasta terminar con las prácticas físicas, esperando que esta información les sea de utilidad. Y bueno, pues si ustedes comentan o sugieren algún tipo diferente de medición aparte de voltaje, corriente y resistencia que se pueda hacer con el multímetro, pues adelante, continuaremos con las secciones. Pues sin más que decir, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles un documento donde yo recopilé multímetros diferentes con el propósito de indicarles dónde se tiene que colocar la perilla para medir voltaje, corriente o resistencia, así como las puntas de conexión. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a minimizar mi imagen. Ok, ya la tengo minimizada. Ahora vamos a abrir el documento. Y aquí está. Vamos a eliminar estos rayones que había hecho previamente para poderles explicar desde cero. Ahí está. Y mostrarles el documento. Primero, bueno, pues estas dos imágenes es de un mismo dispositivo. Uno con zoom en la perilla. Lo mismo en este, que es un multímetro diferente. Aquí tenemos otro diferente. Un amperímetro, que también es multímetro, porque no nada más mide amperes, sino también voltaje, resistencia y otros parámetros más. Aquí tenemos otro modelo. Y aquí tenemos otro modelo. Y por último, el multímetro que vamos a utilizar para hacer las prácticas físicas. Ok, iniciemos con el primero. Lo primero que les voy a comentar es dónde colocar las puntas. Estas puntas que tengo aquí, miren, las voy a subrayar. Las vamos a subrayar para que las identifiquemos. A estas puntas me refiero. ¿Dónde vamos a colocarlas? En el multímetro, que en este caso tenemos 4 opciones, que son estas 4 opciones. A ver, vamos a subrayarlas. Bueno, entonces, a ver, me voy para atrás, borro este rayón que hice y vamos a ver si se puede hacer más grande la imagen y mencionarles lo siguiente. La punta de color negro siempre va a ir en donde dice
COM o común, que es esta parte. Aquí se va a poner la punta negra. Y la punta roja hay tres opciones. Si yo lo que voy a medir es voltaje y resistencia, aparte de otras variables, lo voy a poner acá. Si lo que quiero medir si lo que quiero medir es corriente, depende del rango. Si voy a medir valores de miliamperes o microamperes, lo pongo aquí. Y si voy a medir ya unidades de amperes, lo pongo acá. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 amperes. Es importante colocar las puntas en el lugar correcto dependiendo de lo que estemos midiendo. Eso es uno con respecto a las puntas. Ahora, con respecto a lo otro, ¿dónde colocar la perilla? Bueno, vamos a mostrarlo. Para esto vamos a hacer zoom en la perilla. Ahí está. Y si lo que queremos medir es voltaje, tenemos dos opciones. Poner la perilla justamente donde se encuentra, que es, a ver, vamos a ver si lo podemos marcar. Más bien, sí vamos a poder. Vamos a marcarlo. La perilla que se encuentra justamente en la parte de acá. Tiene que estar la cabeza de la perilla, que es la más delgada. Esta es la cola, esta no le vamos a dar importancia. Ok, entonces, así como se encuentra la perilla, lo que vamos a medir es voltaje. Si yo paso la perilla para esta parte, también vamos a medir voltaje porque está la V. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Porque las dos miden voltaje. La diferencia es el símbolo que tienen en la parte de arriba. Un símbolo de esta manera es voltaje alterno y un símbolo de esta manera es voltaje continuo, dependiendo. Ya conforme vayamos haciendo las demás secciones, ya vamos a hacer mediciones de este tipo y lo vamos a diferenciar de manera práctica. Ok, si lo que quiero medir es corriente, tengo tres opciones y que es donde se encuentra la A. Puedo poner mi perilla, la cabeza de la perilla en este lado o en este lado. ¿Cuál es la diferencia de ponerlo en uno o en otro? Bueno, pues es el valor de la corriente. En la parte de abajo voy a poner la perilla si lo que quiero es medir valores de corriente en el rango de microamperios. En el de medio es miliamperios y en el de arriba es unidades de amperios. ¿Cuántos? Hasta 10, decía el multímetro. Ahora, para medir resistencia, la perilla lo voy a poner donde se encuentra el símbolo de la letra omega en el abecedario griego, que es esta. A ver, vamos a sombrearla. Ahí si pongo la perilla, me va a medir resistencia. Ahora, en la parte de arriba veo que hay dos símbolos más que sirven para medir continuidad, pero están en color amarillo. Esto significa que si oprimo este botón amarillo, ya no me mide resistencia, sino ahora continuidad o unión PN o NP de dispositivos electrónicos, tales como diodos o transistores. Si yo oprimo en el rango, me va a medir diferentes rangos de resistencia. Puede ser miliohms, microohms u ohms, dependiendo. Ahí en el display te lo va a estar marcando. Por ejemplo, aquí, que la perilla se encuentra en voltaje alterno. Como la perilla se encuentra en voltaje alterno, aquí lo vamos a sombrear. Ahorita que desaparezca esa leyenda, ok. Como la perilla se encuentra aquí, en pantalla te dice que está midiendo voltaje. Y aparte que está en corriente alterna. O sea, dice AC. Entonces todo te lo va a estar indicando. Y si quieres medir voltajes en diferentes rangos, pues les das clic en el botón de rango hasta que te dé el valor que tú quieras medir. Y bueno, pues esto sería todo de este primer multímetro. Nos vamos con el segundo. El segundo, la perilla ahorita se encuentra en la opción de off, o sea, está apagado.
Tú cuando lo mueves a las diferentes opciones que tiene la perilla, bueno, pues ya te van a aparecer los dígitos, como está a la izquierda. Bueno, vamos a identificar las puntas primero, son 4. Son 4 y la punta negra se va a colocar siempre en el común, que en este caso vamos a pintarlo de amarillo. En este caso el común va a ser, ahorita que desaparezca la paleta de los colores, acá. Ahí se va a conectar la punta negra. Si lo que queremos medir es voltaje y resistencia, lo vamos a poner el rojo acá. Entonces el negro siempre aquí y arriba el rojo si queremos medir voltaje y resistencia. Si lo que queremos medir es amperaje o corriente, tenemos dos opciones. La primera es para medir corriente en el rango de miliamperes o microamperes y en el otro mide hasta 20 amperes. Bueno, pues ya tenemos las puntas, ahora nos vamos con la perilla. Para la perilla vamos a irnos al zoom que le hicimos aquí y vamos a identificar primero que existen, vamos a ver si podemos hacer más pequeño la línea porque si me salió muy grande. Lo vamos a poner de color verde y esperemos a que desaparezca la paleta de los colores. Ok, entonces tenemos dos opciones principales que son, a ver, las vamos a marcar. Esta que tengo aquí y esta que tengo aquí. La de abajo es para medir voltaje alterno y la de arriba es para medir voltaje directo. Ahora, esas son las opciones generales. ¿Por qué? Porque para cada una existen varios lugares en donde colocar las perillas. Ejemplo, si yo quiero medir voltaje directo, tengo la opción de medir hasta 1000 volts, 600, 66 o 600 milivolts. Si lo que quiero es medir voltaje alterno, tengo la opción de medir 1000 volts alternos, 660 o 6, dependiendo. Entonces aquí no tenemos un botón de rango como era en el anterior, sino que aquí tenemos todas las opciones de manera mecánica. Entonces encerramos los voltajes y ya con eso medimos voltajes. Si lo que quiero medir es corriente, vamos a darle palomita. Vamos a volver a seleccionar y vamos a poner el lápiz de otro color, por ejemplo magenta. Si yo lo que quiero medir es la corriente, tengo igual dos opciones. Una es corriente alterna, porque tengo el símbolo de señal alterna, y otro es de corriente directa, porque tengo la señal de corriente directa. Sin embargo, cada una tiene diferentes opciones. A ver, vamos a ver. En el caso de corriente alterna, yo puedo poner la perilla en los diferentes valores. Lo puedo poner en 20 amperes, 600 miliamperes o 60 miliamperes. Si yo quiero utilizar la corriente continua, puedo medir 20 amperes, 600 miliamperes, 60 miliamperes o 60 microamperes. Y con eso mediríamos la corriente. Por último, ahora vamos a darle aquí en aceptar que los rayones. Vamos a ver dónde tenemos que poner la perilla para medir resistencia. Resistencia vamos a poner la perilla en donde se encuentre el símbolo de omega, que en este caso se encuentra aquí. Como no se puede poner ahí porque es algo general, no es como en el anterior, entonces para medir resistencia dentro de donde está el símbolo existen muchos valores. Yo puedo medir, si pongo aquí la perilla, puedo medir hasta 60 megaohms.
Aquí 6 ohms, 600 kilo ohms, 60 kilo ohms, 6 kilo ohms y 600. Entonces, en todas estas opciones, ya sea la verde, la magenta o la amarilla, tienes que poner la perilla para medir voltaje o corriente, y dependiendo si va a ser continuo o alterno, o directo y alterno. Esto lo vamos a ver en los próximos videos. Bueno, pues ya está este multímetro. Nos vamos al de abajo, y el de abajo, bueno, pues es diferente a lo que hemos visto. Vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Mencionar primero las puntas de conexión. Tenemos la negra y la roja. En este caso no existen entradas para poder seleccionar diferentes conexiones con las puntas, ya que en este caso el fabricante las puntas las conecta directamente en la tarjeta y no da opción. De hecho, no se pueden sacar del aparato a menos que lo rompas, ¿no? Entonces, por cuestión de puntas no vamos a tener ningún problema. Ahora, si nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos opciones en la parte de arriba. A ver, lo voy a pintar, que no sea rojo, que no sea amarillo, perdón, que sea morado. Aquí tenemos un selector, miren, ahorita lo voy a rayar. Tenemos un selector y me va a dar 4 opciones. Si yo lo pongo en la primera opción que estoy subrayando, lo que va a medir es resistencia. Si lo pongo en la segunda, me va a medir amperaje. Si lo pongo en la tercera, me va a medir voltaje, corriente directa o voltaje directo. Y el último es voltaje alterno. Para terminar, aquí tenemos las opciones. A ver, suponemos que yo quiero medir voltaje alterno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si quiero medir voltaje alterno, ya dijimos que en la parte de arriba vamos a poner el selector en la última opción, y aparte lo voy a poner en cualquiera de donde se encuentre la letra V, que en este caso puede ser acá, acá, acá o acá. Si lo pongo en el de hasta arriba, me puede medir hasta 2 volts, en el siguiente 20 volts, 200 volts o de 500 a 2000 volts. Lo mismo si lo pongo en voltaje directo, es el mismo rango. Si quiero medir, lo que quiero medir es resistencia, igual en todas esas opciones. Cualquier lugar que yo ponga en el rango de arriba, lo puedo poner en esas opciones, ya que son los mismos rangos que tiene voltaje, corriente y resistencia. Entonces, para terminar, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Quiero medir ohms que a un aparato que tenga una resistencia que nosotros sepamos que deba de medir 150 ohms. ¿Dónde lo voy a poner? Bueno, pues entonces borro esto, y lo primero que voy a hacer es irme a mi selector y poner el selector en la opción de omega, que es el que tengo aquí, el primero. Y como quiero medir un rango de 150, mi perilla la tengo que poner aquí, miren, en donde dice 200. A ver, permítanme tantito. Ahí está, donde dice 200. ¿Cómo sé que la perilla está correctamente? Bueno, pues en la perilla es un círculo. A ver, vamos a poner el círculo. Aquí tenemos el círculo, pero aquí tenemos un punto, miren. Aquí tenemos un punto. Entonces ahí es donde está indicando dónde estamos poniendo la perilla. En este caso, en el punto está en off, el multímetro está apagado. Ok, bueno, vamos a proceder con un amperímetro y vamos a identificar primero las puntas de conexión. Aquí lo que vamos a observar es que no hay opciones para medir corriente con las puntas,
ya que si lo que queremos hacer es medir la corriente, tenemos que utilizar los ganchos que están aquí arriba. Estos ganchos se abren. Al oprimir este gatillo, a ver, lo voy a rayar. Al oprimirlo se abren los ganchos. Entonces, una vez abiertos los ganchos, metes el conductor que le vayas a medir la corriente y tienes que poner la perilla en el lugar adecuado y ya te lo mide. Pero no se hace con las puntas porque no me da la opción para puntas. Entonces, vamos a mencionar cómo conectar las puntas. A ver, la punta de color negro siempre va a estar en el común. Aquí, donde dice común, ahí ponemos la punta negra. Y dependiendo de lo que vayamos a medir, si vamos a medir voltaje, lo ponemos el rojo acá. Y si vamos a medir resistencia, ponemos el rojo acá. El negro nunca se mueve. Ok, bueno, esto es con respecto a las puntas. Ahora vamos a ver con respecto a la perilla. Ok. Ahorita la perilla en estos momentos se encuentra en la opción de apagado. ¿Por qué? Porque si notan, a ver, vamos a hacer un poquito más chico el grosor de la pluma, lo vamos a poner en color rojo. Y la cabeza de la perilla está justamente aquí. Ahí está. Está indicando, está en la off, o sea, el amperímetro está apagado. Si yo quiero medir voltaje, ya les dije cómo conectar las puntas, lo vamos a poner aquí, donde están las V. Ahí lo vamos a poner. Ahora vamos a ver si lo podemos agrandar. Y tienes las dos opciones para medir voltaje alterno o voltaje directo. ¿De qué depende? De dónde pongas tus botones. Aquí donde dice seleccionar, a ver, lo vamos a rayar. Ahí te pueden dar las diferentes opciones que tiene cada espacio de la perilla. Bueno, entonces ya dijimos que voltajes son en estas dos opciones. A ver, en estas dos. Si lo que quiero medir es amperaje, tengo tres opciones, que serían estas tres. ¿De qué depende? En qué lugar lo vamos a colocar dependiendo del rango. La opción más baja te mide 60 amperes, la siguiente 600 amperes y la siguiente 1000 amperes. Ahí lo tienes que hacer con el gancho, ya no con las puntas de conexión. Y por último, para medir resistencia, lo tenemos que poner en esta opción. A ver, vamos a rayarlo. Aquí. De hecho, si pones la perilla ahí, no nada más vas a medir resistencia, sino también vas a medir capacitancia, continuidad y unión NP o PN de diodos y transistores. Entonces, ¿cómo vas a saber? Bueno, pues dándole clic en selección hasta que te aparezca en pantalla el símbolo de cualquiera de esos cuatro. Cuando te aparezca el símbolo de omega, entonces ya vas a medir resistencias. Y si quieres cambiarle el rango a la medición de resistencias, lo que tienes que estar oprimiendo es este botón, donde dice range. Ahí te va a estar cambiando. Por ejemplo, te va a decir miliohms, microohms, ohms, etcétera, etcétera. Ok, vamos a pasar al otro multímetro. Ya nada más nos faltan 3 y terminamos este video. 2 nada más. No, sí, 3. 3 y terminamos con este video para que no se haga tan laborioso o más que nada se haga cansado. Vamos a explicarlo un poquito más rápido. Aquí lo que estamos observando es que tenemos el mismo dispositivo y uno es completo y otro es en zoom de la perilla. Aquí no alcanzo a ver muy bien. A ver, voy a abrir otra vez el documento. No alcanzo a ver muy bien
Lo único que alcanzo a ver es que aquí dice COM de común, acá miren. Y aquí parece que dice voltaje, aquí sí tendríamos que visualizarlo correctamente, pero lógicamente el negro va en el común y el otro va en el rojo, no hay pierde. Bueno, esto es con respecto a las puntas. Ahora con respecto a dónde colocar la perilla, en estos momentos la perilla se encuentra en la A, está midiendo corriente alterno. A ver, vamos a rayarlo. Aquí está midiendo corriente alterna. Si lo que quiero yo es medir voltaje, tengo dos opciones. Puedo poner la perilla acá para medir voltaje alterno o aquí para medir voltaje continuo. Y por último, para medir resistencia, lo pongo en el símbolo de omega. Ahí mido resistencias. Ahora, vamos a ver si debe de haber aquí una opción para el rango. Vamos a ver si está la opción. Ok. Aquí no hay opción para rango. Aquí este botón que dice Hold es sostener. Si tú haces una medición y te mide 5 volts, le aprietas el botón de Hold y le quitas las puntas de conexión o el gancho, se mantiene esa lectura. Y en la parte de abajo no se ve bien, pero yo siento que es el botón para hacer lecturas de noche. O sea que si tú lo oprimes, el display se ilumina y ya se ve en la noche. Entonces, bueno, pues es así. Este está más sencillo de hacer la medición y no hay ningún problema. Como ven, no les da rangos, entonces él se ajusta a los rangos. Hay muchos multímetros diferentes, todos hacen la misma función. Bueno, y para terminar, no me falta otro antes del que vamos a utilizar. Tenemos este también que es un poco diferente a los que hemos visto. Sin embargo, con todo lo comentado, pues ya no creo que se dificulte mucho. Primero vamos a identificar la perilla. La perilla es de manera circular y su cabeza o donde indica es donde está el punto. Las demás todas son iguales, entonces no cuentan, ¿no? Esas son las que no vamos a tomar en consideración. A ver, a otra cosa, las puntas de este multímetro también no da opción para conectarse en diferentes lugares. Ya están conectadas internamente en la tarjeta y no podemos hacer modificaciones. Si las jalamos se rompen. Y bueno, pues a ver, vamos a empezar a ver dónde indicar o dónde colocar la perilla para medir primero voltaje. Tenemos nada más una opción que es voltaje alterno. No, son dos. En esta misma perilla, chequen, lo voy a sombrear. En esta misma perilla tenemos la B, pero tenemos dos símbolos, el de continuo y el de alterno. Entonces ahí vamos a colocar la perilla para medir voltaje continuo y voltaje alterno. ¿Cuándo va a ser uno y cuándo va a ser el otro? Bueno, pues le damos en el botón de seleccionar y en el display va a aparecer AC o DC. Con eso ya lo realizamos. Si queremos medir resistencia, la perilla la tenemos que colocar en esta parte. A ver, vamos a puntearlo. Ahí está. Lo tenemos que colocar ahí donde está el símbolo de omega. Y por último, si lo que queremos medir es amperes, como ven este multímetro pues está muy limitado porque no mide unidades de amperaje. Nada más mide amperaje pero en el sentido de miliamperes, o sea valores pequeños. Aquí están, miren. Si yo ahí coloco la perilla, puedo medir valores de amperaje pero pequeños. Y también tiene la opción para medir amperaje o corriente continuo y alterno. Y bueno, pues ya ahora sí para terminar este video, vamos a mostrar este que es el que vamos a utilizar físicamente para hacer las mediciones. Y vamos a identificar en dónde colocar la perilla. Bueno, aquí primero tenemos el botón de apagado y encendido. O más bien, más que botón es un selector. Entonces ahorita está apagado, está en la posición de off. Y a la derecha es encendido en la posición de on.
Con respecto a las puntas de conexión tenemos 3. ¿Dónde vamos a colocar la punta de color negro? Bueno, pues va a ser en el común. Aquí miren, aquí se va a conectar el común. Si lo que queremos medir es voltaje y resistencia, tenemos que poner el rojo acá. Y si lo que queremos medir es amperaje, lo tenemos que poner acá. Ahora, estoy notando aquí que en la conexión del medio también puedes medir amperaje porque también está una A. Pero ¿qué diferencia hay en medir amperaje o en conectarlo en medio o en la parte de arriba? Bueno, si lo conectas en medio es porque vas a medir valores de amperaje muy pequeños en miliamperes. Y si lo conectas arriba es porque vas a medir hasta máximo 10 amperes directos. Entonces, vuelvo a repetir, el negro va aquí y el rojo lo puedes conectar en esta parte o en esta parte. En la de arriba no vas a medir ni voltaje ni resistencia, solamente corriente hasta un valor de 10 amperes. Y en la parte del medio es para medir amperaje, voltaje y resistencia, pero amperaje en valores pequeños de miliamperes. Ok. Por último vamos a ver la perilla de conexión. Una vez prendido el aparato, vamos a ver dónde vamos a colocar la perilla para medir voltaje. Por ejemplo, en este caso la perilla está en la posición de 750 de volts alternos. Aquí no vienen con símbolos sino con letras. Entonces aquí me está diciendo que es, a ver, vamos a hacer más grande la rayita, así. ACB lo que significa es voltaje alterno. Y aquí BCD lo que significa es voltaje directo. Entonces ya depende. Si en voltaje alterno puedo medir hasta 750 volts. Y en el lado derecho, que es acá, puede medir 200 volts alternos. Con respecto al voltaje directo, puedo medir dependiendo de dónde ponga la perilla. Si la pongo acá, puedo medir hasta 1000 volts, 200, 20, 2000 milivolts o 200 milivolts. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver dónde podemos medir la corriente. La corriente tenemos dos opciones. Bueno, primero vamos a identificar qué tipo de corriente es, si alterna o directa. A ver, aquí me dice que es 10 amperes directos, o sea, es corriente directa. Luego, en la parte de arriba, pues también va a ser directa, porque dice DCA, o sea, corriente directa. Este no mide corriente alterna. Ahora, ¿qué más puedo decir? Una vez identificando esas letras de DCA y estas de acá, a ver, vamos a hacerlo otra vez. Puedo decir que nada más mide corriente directa. Ahora, ¿qué rangos? Dependiendo de dónde pongas la perilla. Por ejemplo, si pones la perilla acá, puedes medir hasta 200 miliamperes directos. Si lo pones aquí, hasta 20 miliamperes, aquí hasta 2000 microamperes y aquí hasta 200 microamperes. Y en la parte de abajo nada más te da una opción. Puedes medir hasta 10 amperes. Y por último, vamos a mencionar dónde colocar la perilla en caso de que quieras medir resistencia. Y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está la letra griega, que en este caso está aquí. Y los rangos de valores de resistencia que puedes medir es dependiendo de dónde coloques la perilla. Si tú la pones aquí, puedes medir hasta 2000 kiloohms. Aquí 200, aquí 20 kiloohms, 2000 ohms y 200 ohms.
Y bueno, pues con esto hemos terminado el primer video. Vamos a salirnos tantito de acá, a ver, nos vamos a ir al escritorio. Vamos a agrandar la imagen. Y bueno, pues espero les haya sido de utilidad esta información. Esperen los siguientes videos, que es donde vamos a profundizar más sobre el tema. Todo esto con el propósito de que, acabando esta sección de videos con la misma temática, ustedes ya puedan hacer mediciones de cualquier parámetro con el multímetro sin ningún problema. Bye y nos vemos en otro video más.